Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, hoy tenemos un directo bastante curioso. Uy, que se me oye por otro lado. Bastante curioso y creo que bastante interesante. La conquista de México, la que no te cuentan. Aquí vamos a contar esa conquista que no te van a contar en los libros de historia, ni en México, ni en España, evidentemente. Así que buenas noches a todos. Cuando son las 12 de la noche aquí en España, ya es día 31 de marzo. Pues bueno, al final del vídeo haré una serie de anotaciones, diré una serie de referencias, las cuales os van a parecer muy interesantes, sobre todo a los que sois de México, más que a los que somos de aquí de España. Pues bueno, la labor que tuvo España, o mejor dicho, Castilla, antes de ser llamada España, porque España es la unión de diferentes culturas, pueblos. Sabemos que España, pues, no solamente se habla español, tenemos diferentes culturas, ya lo he dicho bien, y diferentes regiones que podrían denominarse incluso hasta pequeñas naciones, porque antiguamente eran pequeñas coronas o coronas que se fusionaron con la corona de Castilla. Tenemos el Reino de Navarra, el Reino de Cataluña, bueno, de Cataluña, la corona de Aragón, mejor dicho, porque el Reino de Cataluña nunca existió, fue la corona de Aragón, que se dividía pues en condados, principados. Tenemos Asturias como principado, Galicia, luego la anexión de Andalucía, que de hecho cuando se descubre América, pues bueno, Andalucía pues había caído hacía muy poquitos meses. El último reducto fue Granada. Pues como decía, nuestra labor no tuvo nada que ver con los genocidios o esclavitudes que se nos tilda a los españoles y sin embargo, sí mucho que ver bastante con el florecimiento de América y de una nueva cultura. De todas las falsedades que se dicen y se escuchan pues en todo el tiempo, sobre todo para los historiadores en términos históricos, pues es posible que las que más recalcitrantes suenan estén pues bueno, un poquito en esa leyenda negra que se acusa a España como genocida y esclavizadora de pueblos americanos durante la conquista. Y esto pues es un poco molesto porque son acusaciones falsas, infundadas, que a base de ser repetidas y repetidas y repetidas y que se van introduciendo pues ahí a martillo, pues parece que cala bastante profundo en el ideario o en la cultura popular de muchos pueblos, incluso en la de los españoles. Esto es muy curioso, ¿no? Permitirme que hoy esté cómodo porque creo que esto es un tema para tomárselo relativamente con mucha deportividad. Pues bueno, toda evolución histórica, sea por parte de los conquistadores o mal llamados colonizadores, pues todo eso conlleva el uso de la violencia y las armas. Esto se sabe. Por ejemplo, el Imperio Romano nos invadió aquí a los españoles, a la península ibérica, que no era España, era la península ibérica, habían celtas, íberos, celtíberos, turdetanos, carpetanos, habían de todo, diferentes tribus que estamos hablando de hace pues algo más de 2000 años. Luego vinieron los cartagineses por allí y se hicieron muy amigos de los íberos. Luego teníamos a los astures, a los cántabros, teníamos bueno, una cultura bastante importante aquí dentro de la península ibérica, pero llegaron los romanos y nos invadieron y nos conquistaron, ¿no? Desde el siglo III antes de Cristo. Bueno, arrasaron y aniquilaron a nuestros antepasados, como he dicho, a los celtíberos, a los cántabros, a los lusitanos, a los astures, a todos. Bueno, a nadie con un mínimo de inteligencia, pues se podría decir hoy en día, aquí en España, se le ocurriría decir que Roma es la culpable de la aniquilación de España y del sometimiento injusto de nuestro pueblo. Más bien, los españoles
tenemos una deuda, una deuda con el Imperio Romano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que nos dejaron cultura, idioma, tradiciones, pues bueno, nos latinizaron, perdón, me equivocaba aquí, a ver, qué palabra, y nos regalaron su influencia y su organización. Algo parecido, o quizá de superior magnitud, bastante más grande, sucedió en lo que respecta a la transmisión de riqueza a América tras nuestra llegada allí, donde sois vosotros. La diferencia, sin embargo, es que el Imperio Romano no tuvo la mala suerte de contar con un enemigo anglosajón que volcara sobre él durante siglos infinitas mentiras y leyendas destinadas a diezmar su legitimidad, perdón, y su grandeza. También los propios, a ver si lo digo bien, tlaxcaltecas, sí, los tlaxcaltecas, sí, ayudaron a Hernán Cortés. Esto es muy curioso. Pues bueno, los tlaxcaltecas, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, pues bueno, ayudaron a derrotar, a su vez, combatieron a Moctezuma. Y los aztecas, a su vez, combatieron junto a los españoles en posteriores colonizaciones. Es decir, hicieron incursiones en la zona de Colombia. Conquistaron el Perú con aztecas. Sí, todavía la cultura azteca, eso de erradicaron la cultura azteca. No, lo que se intentó fue evangelizarlos. ¿Vale? No todos llegaron a evangelizarse, pero por cultura, porque la mayoría dijo, bueno, pues si estos tienen unos avances que nosotros no, esto de que teníamos más avances que los españoles, esto es mentira, amigo, esto no te lo creas, esto no te lo creas, porque podríamos contar, bueno, vamos a seguir contando, podríamos contar infinidad de cosas, pero vamos a seguir aquí un poquito. Como he dicho, combatieron junto a los españoles en posteriores colonizaciones los propios aztecas, los que defendían a Moctezuma. Sí, esos. La conquista del Perú iban aztecas, es decir, ahora Perú tendría que levantarse y pedir que los mexicanos se disculparan. Curioso, ¿eh? Bueno, pero vamos a seguir. La historia, como estamos viendo, es al final una sucesión de conquistas y si bien se cometieron algunos casos aislados, que no lo dudo, de maltrato durante los periodos de introducción y de conquista, esto sí es cierto, España en ningún momento ejerció sobre los nativos americanos ningún tipo de genocidio ni esclavitud generalizado. Muy al contrario, podemos decir, y esto pues se puede constatar, que España fue el único país de Europa que siempre protegió en su conquista a los nativos de todos nuestros territorios de ultramar, garantizándoles una vida digna y unos derechos integrales. Es cierto que se saben casos, ya lo he mencionado, aislado, que los terratenientes maltrataban a algunos indígenas, pero que luego, por la Santa Inquisición, eran castigados. Sí, la Inquisición. La Inquisición llegó a América. Y la Iglesia castigaba a aquellos terratenientes que maltrataban a los indígenas porque eran hijos de la corona de Castilla. Y si estaban evangelizados, podían llegar incluso hasta la pena de muerte esos terratenientes. Porque no se podía maltratar a un cristiano de Castilla. Esto no se cuenta, ¿verdad? Pues esto es así. Queráis o no queráis, quiera yo o no quiera yo. Esto es así, amigo. Pero voy rápido para que esto no dure mucho y yo sé que esto le va a doler a mucha gente, pero no me importa. Pocos años después de nuestra llegada a tierras americanas y en virtud de nuestra condición de reino católico,
y del impulso de nuestros frailes franciscanos y jesuitas, fuimos los propios españoles quienes dictamos multitud de normas, leyes y decretos oficiales que protegían a los indígenas de cualquier abuso. Y fue la propia reina Isabel la Católica quien determinó, tras el primer viaje de Colón, que los indios nativos no debían ser considerados esclavos, ni siquiera gentes colonizadas, sino súbditos de pleno derecho de la corona española, como habitantes de las nuevas provincias recién descubiertas la llegada de Cristóbal Colón a América. Y en algunos de los casos podían ser castigados con la propia muerte. Fijaos si esto nos lo tomamos en serio, se lo tomaron en serio en aquel entonces aquellas personas, aquellos castellanos, esta aplicación de la justicia sobre los indígenas del Nuevo Mundo, que la monarquía hispánica, independientemente, acometió las reformas necesarias para regular su trato de forma oficial. ¿Sabéis cuánta gente de América que sí, tenían origen indígena? Aprendieron a leer, aprendieron a escribir y llegaron a ser personas ilustres. Vosotros que sois de México, ¿me podéis decir cuántos? Por favor, si es que os lo han contado, ¿vale? De esta forma, nada más que 20 años después de empezarse pues, con todo esto del descubrimiento, el 27 de diciembre de 1512, concretamente, España abolió la esclavitud indígena mediante las leyes de Burgos. Estas leyes se emitieron pues a través de unas ordenanzas necesarias para el gobierno con mayor justicia de los naturales indios o indígenas. Y se estableció que el rey de España tenía derecho a justos títulos de dominio del Nuevo Mundo, pero sin derecho a explotar al indio, que era hombre libre y podía tener propiedades. Que podía tener propiedades. De hecho, habían terratenientes indígenas, porque tenían grandes ejércitos indígenas en su poder. Y establecieron alianzas con la corona de Castilla. Y además, unas alianzas fraternales que duraron años, muchos años. Orgullosos estos indígenas y estos españoles o castellanos de tener estas alianzas. Pero que como súbdito, cualquier indígena, como cualquier castellano, debía trabajar a favor de la corona sin mediar la esclavitud, retribuido y con libertades garantizadas, a través de los españoles allí sentados. La corrupción de estos lugares situados en México comenzaron en el momento de unos 20, 30 o incluso 40 años después de los mestizajes, hijos de españoles y de indígenas, que explotaban a los propios indígenas. Eran capturados y se les metía en la cárcel, amigo. ¿Sabías que hay documentación de todo esto? De la época. No de ahora, ¿eh? De la época, ¿eh? Eso está en Sevilla, esto lo puedes consultar. Bueno, sigo, porque parece que esto no lo sabe nadie. Esto nada más que lo sabemos aquí, ¿no? Y parece ser que en otros sitios no se sabe. Pero sí se sabe en las universidades mexicanas y del Perú y de Colombia, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no tenéis universidades? Pues son tan buenas como las nuestras. España, Castilla, anteponía la evangelización de los nativos a cualquier otra materia. Nativos a quienes consideraba hermanos cristianos, dejando a un lado las excepciones salvajes que efectivamente se pudieran dar y de las que de ninguna manera fue culpable España como unidad. Pero las leyes de Burgos no fueron unas leyes aisladas en lo referente al tratado a los indígenas. Y 30 años más tarde, en el 1542, España emitía las leyes nuevas, tal cual, se llamaban leyes nuevas.
Estas leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, en las que, entre otras cosas, se regulaba aún más en detalle el trato a los nativos, proclamando de nuevo su libertad y suprimiendo igualmente las encomiendas. Eran pues unas normativas que se habían divulgado, se habían emitido por los propios españoles y que restaban derechos a los pobladores españoles en beneficio de los indígenas. Es decir, que los que habían nacido allí, los hijos de los mestizos y los propios indígenas tenían más derechos que todas aquellas personas que emigraban allí. Esto lo podéis encontrar en Leyes Nuevas, así se llama, que fue en el 1542. Que ya, esto ya parece mentira que esto no lo sepamos. Bueno, esas leyes nuevas que os estoy hablando, el emperador Carlos V mandó construir una comisión que determinara la limitación de los derechos de los españoles en sus encomiendas y el sistema y forma en que se llevaban a cabo las conquistas. No podían violarse los derechos indígenas en ese proceso. Es decir, que ya Carlos V, que era un rey emperador, que era un emperador de Europa, sin existir la ONU, ya hablaba de unos derechos de indígenas, por no decir una especie de derechos humanos, de aquella manera muy rudimentarios, pero ya hablaba de los derechos de los indígenas. En estas leyes también se regulaban los tributos que los indígenas debían de aportar al Estado como subsidios y súbditos del rey, que eran y no esclavos. Es decir, en resumen, en lo relativo al trato de los indígenas, las leyes nuevas aportaban lo siguiente sobre la esclavitud: cuidar la conservación y el gobierno y buen trato de los indios, que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna, que los esclavos existentes fueran puestos en libertad de forma inmediata, si no se mostraba el pleno derecho jurídico a mantenerlos en ese estado, que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores sin su propia voluntad y con la debida retribución, que no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas. Se dictó orden de la Armada Española para la persecución y castigo de las naves esclavistas inglesas, holandesas y portuguesas que infectaban el Caribe con destino a las colonias anglosajonas y a Brasil. Que los oficiales reales del virrey para abajo no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías. Que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente a la muerte de ellos. Es decir, tú conquistabas un sitio, te mueres, se acabó, ya no es tu territorio. Y los indios fueran puestos bajo la real corona sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Y es que, como decían algunos historiadores, por ejemplo, Lewis Hauck, uno de los mayores expertos sobre Hispanoamérica, ninguna nación europea se responsabilizó de su deber cristiano hacia los pueblos nativos tan seriamente como hizo España. Bueno, y no solo cuidamos más que ningún otro país nuestra relación con vosotros, los que origináis de esos pueblos, ¿no? Sobre todo con aquellos originarios indígenas, ¿no? Que de hecho erais compatriotas, erais compatriotas nuestros. Y podría decir más, pero nos iríamos a otras zonas de América. Pero quería hablar de México. Por cierto, hablando de México, he hecho unas notas aquí que igual os sirven de algo. ¿Cuántas guerras ha tenido México, amigo? ¿Lo sabes? No lo sabes.
La Guerra de Independencia de México. Búsqueda de mayor autonomía por parte de diversos grupos novohispanos. Eran españoles, no indígenas. Escuchar esto, ¿eh? Eran españoles que se rebelaron contra la corona. Luego, la expedición del general Long. Búsqueda de colonos estadounidenses de anexar Texas y a Estados Unidos. Intentos españoles de reconquista de México. Tuvimos otra guerra. España busca restaurar el gobierno de Fernando VII sobre México. Rebelión de Felipe de la Garza. Grupos republicanos quieren terminar con el gobierno imperial mexicano. Republicanos, es decir, neoliberales, liberalistas, los liberalistas, los que están ahora, López Obrador, mira, ya sus ideales ya estaban ahí. Revolución del plan de Casa Mata. Grupos republicanos quieren terminar con el gobierno imperial. Otra vez los mismos. Luego, rebeliones, hay varias, la Revolución de San Miguel, el Grande, rebelión iturdivista de Texas, levantamiento iturdivista de Tepic, la rebelión de Guadalajara, el levantamiento en Guadalajara, rebelión de Puebla, rebelión de Oaxaca, revuelta de Querétaro, las guerras civiles de las logias masónicas y golpes de Estado en México entre el 1822 y el 1834, como el Plan de Montaño, rebelión de Nicolás Bravo, rebelión de Veracruz, motín de la Acordada, batalla de Tulancingo, rebelión del Ejército de la Reserva y protector de Constitución y Leyes, rebelión de Vicente Guerrero, batalla de Texca, como se diga, batalla de Chilpancingo, batalla de Ventavieja, la rebelión de Fredonia y luego las matanzas a los indígenas. Aquí ya es donde más os duele. Las guerras comanches de México. Incursiones comanches en territorio mexicano alentada por los Estados Unidos y se matan a los comanches. Genocidio auténtico. Guerra Apalaches, México. Ataques Apalaches, no, apaches, perdón, apaches de México. Ataques apaches contra estados del norte de México. Genocidio indígena. La guerra del Yaqui. Ah, esta ya no es, mira, es rivalidad entre los mexicanos y las tribus del norte del país. Aquí ya eran mexicanos. Masacres. 1821-1848. Luego la guerra de la independencia de Texas también fue con apoyo de los Estados Unidos-México, etcétera, etcétera. Ahora me salta aquí esto. Ahora lo cierro. La rebelión de Zacatecas, la guerra de los pasteles, la rebelión de la República del Río Grande, la rebelión de Tabasco, que esa fue una revolución federalista, la invasión de la República del Yucatán, la guerra de Estados Unidos de México, la guerra de castas, la expedición de Gastón de Rousset-Bourbon, expedición de William Walker a la Baja California y a Sonora, también tuvieron otra guerra, la guerra de la Reforma, que ahí hubieron hostias como panes, las guerras de Cortina también, que fueron muy bonitas, la segunda intervención francesa en México, la guerra de las religiones, la revolución Catarino Garza, puedo seguir, me da vergüenza. Habéis tenido más guerras civiles y más historias en México que en España en 200 años. ¿Quién tiene que pedir perdón a quién aquí? En fin. Es alucinante, señores, alucinante cómo la memoria histórica os la están transformando. Es alucinante. ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿A quién y de qué? En fin, amigos, este ha sido el directo. Espero que no os haya gustado. Insultos aquí abajo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.